una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que decía del cielo, me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Rey, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu pueblo que fielmente viene a tu casa, Señor, a recibir el alimento, a humillarse, a postrarse delante de ti, Señor. Permite que en esta mañana, Señor, mi boca sea instrumento, Señor, para edificación, Señor. No permitas, Rey, que ninguna palabra de tropiezo, cualquier palabra, Señor, que no provenga de ti, salga de mi boca. Te pido que me ayudes, Señor, a dar este mensaje con temor, Señor, con reverencia, Padre mío, y que se cumpla el propósito para el cual usted lo envía en esta mañana. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están también a través de las redes. Bienvenido el pastor Wilson, la pastora Yomaira, la hermanita Alba y todos aquellos hermanos, Tatiana, Karina. Dios les bendiga a todos los que están conectados en esta mañana. Como les decía en el principio, solamente el principio no del Génesis, sino de ahorita que comencé a compartir la palabra. El libro de Apocalipsis es un libro de muchos símbolos y de muchas figuras que a veces, si no las sabemos interpretar, vamos a incurrir en errores. Y yo hace unos días había predicado sobre Gedeón. Y Dios es un Dios que al predicador también lo prueba. Y el Señor le había dado una tarea a Gedeón y le dijo que fuera y derribara el altar que tenía su padre. Y como a las 15 días de haber predicado esto, el Señor me da una tarea y me dice: te pongo una tarea. Yo no iba a derribar ningún altar, pero la tarea era que estudiara sobre este pasaje de Apocalipsis 14. Y yo, Dios mío, Señor Padre Santo, ese libro de Apocalipsis, a mí me encantan los momentos cuando ya llega al final la adoración, pero eso de la bestia y el dragón, no me gusta, le digo, soy sincera, no me gusta estudiarlo.
Y pasé, el Señor me dijo, te doy 8 días. Al 9º día vendrá una revelación. Y créame que eso me tenía. Y en la madrugada, yo le decía, Señor, es que hay tantas cosas y tengo que estudiar el capítulo 13 para involucrar el 14, lo que pasó en el 13 con la bestia, el dragón y después cuando aparece el cordero. Pero el Señor es tan bueno y tan maravilloso que me decía, solo quiero que te enfoques en la conducta de los 144,000. Amén. Y yo le he titulado a esta enseñanza La perseverancia de los santos. Así que no me venga ¿cómo es que se llama? A sacar cosas fuera del contexto. Solo me quiero enfocar en estos 144,000, ni quiénes son, ni si son evangelistas, ni si son esto, ni si son lo otro. Son del pueblo del remanente. Ahorita vamos a ver quiénes son estos 144,000. Y si hay algún estudioso aquí más de la palabra que después me venga a refutar, hermano, solamente voy a hablar de la conducta de estos hombres, lo que hicieron ellos para merecer todo lo que nos dijo la palabra. Vamos a comenzar. Entonces, ahí encontramos, como le dije, el capítulo 3, y le dije a mi esposo, tengo esto, y me dice, ojo con lo que vas a decir, ojo con lo que vas a interpretar. Digo, no te preocupes, que ya el Señor me dijo lo que tenía que hacer. Entonces, en el capítulo 13 nosotros vemos, los que han leído de pronto un poquito de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, que habla de la bestia, habla de situaciones de aquellos moradores de la tierra que se fueron, sus corazones fueron inclinados al mal, que creyeron, ¿verdad?, a Satanás, que permanecían en esa cautividad, en la mentira, que adoraron al dragón, que adoraron a la bestia. Todas estas situaciones las narra el capítulo 13. Pero en el capítulo 14 cambia la escena, cambia el momento, cambia la historia. Y dice Juan, que es quien nos narra las visiones que él tuvo respecto al libro de Apocalipsis, y es como si cambiara de la oscuridad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cambia de la oscuridad, de la bestia, del dragón. Cambia el escenario y dice, después miré y aquí el cordero. Se deja ver la escena de oscuridad a un brillo excelente del cielo. Y este siervo que tuvo el privilegio de ver estas visiones nos dice que vio al cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Juan vio al cordero allí, quien está rodeado de una multitud, 144,000. Y en el capítulo 7 de este mismo libro nos dice que son 12,000 de cada tribu, 12,000 personas de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y esa multitud que está allí delante del Señor, dicen que estaban sobre el monte de Sión, y estos 144,000 tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. A diferencia de lo que dice el 13, los que tenían la marca de la bestia, estos tienen la marca en su frente del Padre y del Hijo. Y la palabra de Dios nos da unas características especiales de estos 144,000. Dice Juan que oyó una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía eran como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban una canción de la cual nadie tenía conocimiento, pero estos 144,000 sí sabían lo que estaban cantando, todo ese coro de adoración. Y allí en el 4 y el 5 quiero que nos centremos en esta mañana, en esas características, en esa perseverancia de estos hombres del cual nos habla la palabra. Dice que hay una frase que es relevante. En este verso 4 hay 3 veces. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres.
estos 144,000. Después dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y luego dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios. El 5 no dice ese artículo, estos, pero sí dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. 4 características de estos 144,000 que nosotros también debemos tener en cuenta. Debemos conducirnos como estos hombres. No porque vamos a ser parte de esos 144,000, porque la palabra ya lo establece en el capítulo 7, como le dije, cuáles son y de dónde son. Son del pueblo de Dios, de las diferentes tribus. Pero es cuando la palabra resalta y nos dice cuáles son las condiciones, las virtudes, las características, como usted lo quiera llamar. Nos dice primeramente que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y dicen algunos eruditos que esto no significa que los 144,000, yo estuve leyendo, me tocó leer porque vuelvo y le digo, no me dedico a estudiar el libro del Apocalipsis. Dice que no se refiere específicamente a que no sean de pronto hombres o mujeres casados, porque el Señor bendice la unión entre un hombre y una mujer. Entonces dice, estos no se entregaron a mujeres. Algunos dicen que no se entregaron a los desenfrenos de aquellos tiempos, de esos tiempos que están por venir. Pero lo que sí me llama la atención y lo enfoco más es en lo espiritual. Que estos 144,000 se mantuvieron vírgenes a su fundamento espiritual. No permitieron que nada lo permeara, que nada lo dañara, lo contaminaron, no fornicaron, así como el Señor habla cuando el pueblo se va tras otros dioses, lo llama prostitución. Así también lo podemos tomar en el área espiritual. Estos 144,000, a pesar de que estaban viviendo en el reino del anticristo, de depravación, de prostitución, donde los verdaderos matrimonios no existirán, donde habrá una convivencia corrompida. Y ya lo estamos viviendo, mis amados hermanos. Yo le decía, Señor, no estamos lejos de esos tiempos que vendrán, donde el hombre y la mujer tienen sexo como cualquier animal. Usted ve un perro y una perra en la calle que ellos tienen sexo sin vergüenza, porque esa es su naturaleza. Pero hoy en día también estamos viendo situaciones muy parecidas donde el hombre se comporta como animal. Por eso el Señor deja claro que estos hombres son vírgenes, porque queda claro que su conducta moral y espiritual estaba sin mancha. Amén. Estos 144,000 los resaltan por su pureza espiritual. A la luz de la palabra, el pueblo de Dios siempre es comparado con una virgen. El Señor vendrá también, la iglesia la compara como una virgen pura. Y aquí estamos muchos casados. Entonces, por eso algunos eruditos dicen que no es simplemente que no tuvieron relaciones con mujeres. Estos 144,000 dentro de una increíble corrupción del mal conservaron sus vidas en integridad moral y espiritual. Nos preguntamos en esta mañana, ¿estamos viviendo nosotros de esa manera? Queremos estar un día en las bodas del Cordero. Queremos estar delante de la presencia del Señor. Nos estamos guardando de la manera en que se guardaron estos 144,000, viviendo en pureza espiritual, moral, que no nos dejamos cambiar los fundamentos de la palabra, lo que Dios ha establecido. Estos hombres, dice la palabra, que a causa de su entrega, de su consagración, Dios tuvo un trato especial con ellos. Mire lo que dice la palabra.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aleluya. Por donde quiera que va. Tienen el privilegio. Y eso sabe que denota confianza, acercamiento con el Señor. Si el Señor se mueve para acá, allá van ellos. Si el Señor cambia de dirección, allá van ellos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos no hacen preguntas hacia dónde los lleva el Señor, sino que van donde el Señor vaya. ¿Estamos nosotros viviendo de esa misma manera? ¿O somos de los que le colocamos condiciones a Dios? Qué bueno que nos examinemos a la luz de la palabra. Señor, yo te sirvo, pero, Señor, yo voy, pero, yo hago esto, pero, cuando puedo, cuando esto, cuando lo otro. Estamos dispuestos nosotros a tener esa total rendición ante nuestro Dios, a mostrar amor, entrega, devoción, sacrificio. Mire, no era fácil para esos hombres. Son tiempos aún peores de lo que nosotros estamos viviendo, que vendrán. Y si nosotros no podemos mantenernos firmes, si nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo ahora, miremos a futuro que estos hombres sí lo pudieron hacer. Amén. En medio de ese mundo, estos hombres se guardaron para Dios. Mire lo que dice de ellos también. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias para Dios. Y ese calificativo de primicia dice que serán los primeros redimidos de la cosecha del periodo de la tribulación. Entonces, para nosotros no es difícil mantenernos en santidad, el perseverar, el vivir una vida con una conducta intachable, que nadie pueda decir de nosotros absolutamente nada, que nadie nos pueda señalar, ni aún el enemigo que anda como león rugiente mirando cómo te conduces. No es imposible. Solo se trata de perseverar en la fe, perseverar en el amor, perseverar en la entrega. Por eso dice que estos fueron los primeros, los llama como primicias. Estos fueron redimidos entre los corderos como primicias para Dios. Ellos son contados para el Señor porque se guardaron, porque le pertenecen a Dios. Tú y yo hemos sido redimidos de la maldición del pecado. El pecado solo gobierna en nosotros si tú se lo permites, porque Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para resistir. Entonces eso es mentira. El que permanece en pecado es porque quiere. No porque Dios nos haya dejado y defiéndanse como ustedes puedan. Dios nos ha dado armas poderosas para resistir, para guardarnos para Él, para vivir en consagración y en santidad, en el temor de Dios. Entonces, mis amados, si en medio de esa terrible confusión en que vivían estos hombres, en que vivía la sociedad, de hechos, de palabra, ellos pudieron guardarse para Dios y el Señor escogerlos, ¿cuánto más podemos hacerlo nosotros ahora? Si tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Pero no tenemos comunión con Dios, no tenemos comunión con el Espíritu Santo y por eso caemos, por eso flaqueamos, por eso le fallamos tantas veces a Dios,
Por eso el Espíritu Santo de Dios no está activo en nuestras vidas para exhortarnos, para corregirnos. Está entristecido en nosotros. De estos 144,000 se nos dice, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Ellos no aceptaron la mentira del anticristo. No estuvieron dispuestos a adorar a un mero hombre. Estos 144,000 no solamente guardaron la verdad de Dios, guardaron la fe verdadera en sus corazones. Ellos estaban abiertos a lo que el Padre y el Hijo hicieran en sus vidas. Mientras que el resto del capítulo 13 estaban sirviendo y adorando al anticristo como su Mesías. El Señor nos invita en esta mañana a que nos guardemos para Él. Amén. Dice que de su boca en estos hombres no fue hallada mentira. ¿Y cuántos de nosotros decimos llamarnos creyentes, cristianos, asistimos a la iglesia, venimos todos los domingos, tomamos discipulados, servimos al Señor aún? Y hay mentira en nuestra boca, hay engaño, hay hipocresía, hay falsedad. Pero estos 144,000 eran hombres íntegros y veraces. En su boca hablaba verdad. Y la palabra nos enseña que cada uno hable verdad con su prójimo, porque en el reino de los cielos no entrarán los mentirosos. Amén. Y nosotros a veces pasamos por alto estos detalles. Y vivimos y somos creyentes de años y todavía la mentira está en nuestra boca. Somos fáciles para mentir. Hay una mentirita blanca, para Dios no hay mentirita ni blanca, ni negra, ni pequeña. Todo es mentira. Estos 144,000 cumplieron fielmente su misión en medio de guerras, de plagas, de terremotos y la más cruel y despiadada persecución. Se mantuvieron firmes con una fe inquebrantable. ¿Será que nosotros resistimos eso? Tremendo, ¿no? Como dice Silfredo. Tremendo. Una fe inquebrantable. Y esa es la que nos invita el Señor a tener en esta mañana. Esa fe que agrade a nuestro Dios. Esa fe que nos permita acercarnos cada vez más. Esa obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Esa obediencia a sus estatutos. A que cuando el Señor manda una palabra yo la tome y no la deseche. Ah, no, predicó el hermanito tal, no. Tiene que venir el profeta y decirme, porque si no esa palabra no la aplico a mi vida. Qué hermoso estos 144,000. Sigue diciendo la palabra y yo de verdad quiero que usted no olvide estos cuatro virtudes que hicieron que estos 144,000 pudieran estar allí adorando al Cordero. No se contaminaron. Seguían al Cordero donde quiera que Él estaba. Fueron redimidos entre los hombres como primicias porque agradaron el corazón de Dios. Y en su boca no fue hallada mentira. Donde quiera que iba el Cordero, allí estaban ellos. Y nosotros aquí haciéndole pico y placa al Señor, porque si ya escuchamos la palabra un día a la semana, ya es suficiente. Gloria a Dios que hay buen número en esta mañana. Amén. Porque ya la gente había hasta dejado de venir al servicio de los ayunos. Mis amados,
estos 144,000 que tienen el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente, dice que cantarán un nuevo cántico de victoria. Son un pueblo santo que a pesar de la amenaza de Satanás, del anticristo y de los falsos profetas, han guardado la fe. Han guardado la fe, como la fe que guardó Abraham cuando el Señor le pidió que saliera. Fe. Han rechazado los valores, los métodos contaminados por el mundo. No nos podemos dejar engañar por Satanás. Ellos se guardaron de la contaminación del mundo, siguieron solamente a Cristo y tenían claridad de su identidad. ¿Quiénes eran en Dios? ¿Quiénes eran en Cristo? Hoy en día vemos muchos cristianos sin identidad, no saben ni quiénes son en Cristo. Y no lo saben porque no estudian la palabra, porque no tienen tiempo para tener comunión con Dios y con las Escrituras. Tenían clara su identidad como pueblo adquirido por Dios y por eso, a pesar de toda la contaminación que se vivía en el mundo, ellos estaban apartados en santidad. Mis amados, sí podemos ser santos. La palabra santo significa apartados para Dios. Somos santos por posición. Somos santos porque hemos sido escogidos para Dios. Pero también podemos llevar una vida en santidad en medio de un mundo corrompido. Amén. Todos, como le dije, todos nosotros éramos esclavos del pecado, pero Dios nos libró y nos adoptó para ser hijos suyos gracias a esa sangre preciosa que derramó Jesús para pagar por todos nuestros pecados. Por lo tanto, debemos conducirnos en obediencia, en guardar esta salvación tan grande, regocijarnos con gratitud por su inmenso amor y llevar una vida sin engaño y sin mancha. A veces pensamos que estamos engañando a los hermanos de la iglesia, al pastor. Allá en la iglesia soy santo, pero en mi casa vaya a ver el testimonio. Pero Dios todo lo conoce, porque Dios no puede ser burlado. Así que, mi amado, esta palabra llega para que nosotros nos preparemos, porque mire lo que dice el verso 6, dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz, y hoy nos dice también a nosotros: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muchos de nosotros vivimos como si el Señor no fuera a venir, como si tardara mucho, pero, mi amado, estamos más cerca. El primer ángel anuncia el evangelio eterno de salvación y nos exhorta a temer a Dios. Temer a Dios, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, en la escuela, en la universidad, en la casa, en mi comportamiento, en mi hogar, con mis vecinos. Todo eso es temer a Dios, no solamente cuando llegamos aquí a la iglesia. Y el segundo ángel, dice el verso 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este ángel anuncia juicio sobre Babilonia, que es un imperio político, económico y religioso establecido a nivel mundial por el anticristo, que engañó al mundo y lo llevó a la idolatría y la fornicación. Porque el juicio de Dios, aunque para algunos tardare, llega. Amén. Llega el juicio de Dios, y el ángel anuncia que su caída. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá de la ira de Dios que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El tercer ángel anuncia juicio sobre los que siguen a la bestia, los que caigan en su idolatría y los que lleven ¿qué? Su marca. Mis amados, el juicio de Dios es mucho más severo que todas las persecuciones que podamos enfrentar en el mundo. Así que le invito en esta mañana a resistir, porque el juicio de Dios es más fuerte. El verdadero creyente debe permanecer fiel y perseverar aún en medio de las tribulaciones. Hay gente que comienza la carrera y la deja a la mitad y se vuelve nuevamente atrás porque no resiste las pruebas. Pero el juicio de Dios nos lo está diciendo la palabra, que es más fuerte que cualquier persecución que podamos atravesar en este mundo. Así que sepa escoger, sepa perseverar, sepa guardar la palabra de Dios. Examinémonos en esta mañana en qué áreas de nuestra vida todavía seguimos aferrados a las cosas del mundo. Estamos obedeciendo más la voz de Satanás que la voz y la dirección de Dios. Y el versículo 12 y 13 marca un contraste entre lo que dijo el Señor en el capítulo 11. El versículo 11 nos recuerda que el infierno es un castigo eterno y consciente. Por los siglos de los siglos, dice la palabra, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Para los que aún se deleitan en el pecado y no han tomado decisiones serias para apartarse de él. Allí será el lugar, dice la palabra, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que debemos salir a predicar la palabra de Dios, a enseñarla. La Biblia nos enseña que los malvados muertos serán aniquilados. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos perpetuamente, y no hay alivio para ellos ni de día ni de noche. Esto no se predica ya. Esto no se habla. Y mientras tanto estamos en la iglesia perdidos. Esto no es solamente para los que van a estar en la tribulación que está hablando Juan. Eso es para que nosotros también nos examinemos en qué áreas de mi vida estoy todavía fallándole a Dios. Que Dios por su misericordia, que no ha establecido su juicio aún, porque faltan muchos para ser salvos, estamos en pie. Pero el versículo 12 nos dice que este será un tiempo en que los santos serán llamados a resistir pacientemente el salvajismo de la bestia, a obedecer a Dios, rehusando adorar a un hombre o a un ídolo, y a mantenerse firme en su confesión de fe en Jesús. Dice aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe en ¿quién? En Jesús. Jesús resistió hasta la muerte. Cuando se sintió débil fue y oró al Padre. ¿Y qué dijo? Hágase su voluntad y no la mía. ¿Y cuántos de nosotros por encima de la voluntad del Padre hacemos la nuestra, verdad? Y el Señor nos está mandando en esta mañana, nos está diciendo que la paciencia de los santos, la perseverancia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.
Los creyentes que mueran durante este periodo no se perderán las bendiciones del reino milenial. Dios dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor y sus obras, porque todo lo que se haga para Cristo y en su nombre será ricamente recompensado. Amén. Será recompensado cada bondad, cada acción sacrificial, cada oración, cada lágrima, cada palabra de testimonio. Dios la recompensará. Entonces, mi amado, mire el contraste que nos marca la palabra. Mire las situaciones que resalta la palabra de estos 144,000. Mire los que están en el capítulo 13 adorando a la bestia y el juicio que les espera. Mire los que fueron seleccionados, escogidos, porque se condujeron sus vidas en santidad, en obediencia y en el temor. Pero mire también el pago que le da el Señor a los que se deciden por el reino de las tinieblas. Allí dice que el humo, ¿verdad?, de su tormento sube por los siglos de los siglos, mis amados. Recordemos esto. Recordemos esta palabra, pero aquellos que se mantuvieron fieles en guardar los mandamientos de Dios y Jesús, aunque estén muertos, sus obras, dice, sus obras descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, sus obras darán testimonio. Así como dieron testimonio los primeros mártires de la iglesia, Esteban, que aún todavía se sigue hablando de él, los muertos en este periodo que hayan guardado sus vidas en fidelidad y en consagración, sus obras también les seguirán. Amén. Entonces en esta mañana, mi amado, colóquese sobre sus pies.